Muy buenos días con todos. El día de hoy vamos a llevar el tema relación entre dos magnitudes inversamente proporcionales. Recordemos que en la clase anterior avanzamos las magnitudes directamente proporcionales. Hoy vamos a avanzar las inversamente proporcionales. ¿Listo? A ver, ¿qué me dicen las inversamente proporcionales? Me dice que dos magnitudes son inversamente proporcionales si una aumenta y la otra disminuye. De ahí viene el nombre de inversa, van a ser contrarias. Por ejemplo, yo voy a tener dos magnitudes, una magnitud A, una magnitud B. Me dice que son inversamente proporcionales. ¿Qué quiere decir? Si una magnitud aumenta, la otra disminuye. ¿Y qué pasa si en vez de aumentar, esta disminuye A? Entonces la otra tiene que aumentar. Siempre van a ser contrarias, van a ser inversas. ¿Listo? Ese tema mayormente se toca con contexto. En este caso no vamos a llevar todavía. ¿Listo? A ver, me dice aquí, si A es inversamente proporcional a B, ¿cómo vamos a desarrollarlo? Mediante una multiplicación, es decir, vamos a multiplicar las dos magnitudes e igualar a una constante. Recordemos, las directas se dividían A entre B y las inversamente proporcionales se multiplican A multiplicado por B. ¿Listo? Esos dos son fundamentales. A ver, un ejemplo para que se pueda llegar a entender. Me dice, se sabe que A es inversamente proporcional a B. ¿Listo? Me dice que A es inversamente proporcional a B. ¿Qué quiere decir inversa? Que vamos a multiplicar A multiplicado por el B me va a dar una constante K. Un ejemplo, ¿listo? Un ejemplo, nada más. Ahora, me dice acá, cuando A vale 15, B va a valer 4. ¿Listo? Aquí dice lo siguiente. Hallar A, es decir, el valor de A, yo no conozco cuánto vale, eso es lo que quiero saber. Cuando su B va a valer 30. Entonces, a ver, recordemos. Mi fórmula, A por B se multiplican. A por B multiplicamos. 15 por 4 va a ser igual a el siguiente, A por B. A que no conocemos nosotros le colocamos A multiplicado por el B. 30. Ese 30 que está multiplicando, ¿cómo pasa al siguiente lado? A dividir. Correcto, muy bien Marco. A dividir 15 por 4 entre 30. ¿Qué se podrá hacer ahí? ¿Dividirán? Claro, podríamos, alguien me dice, profesora, yo puedo multiplicar 15 por 4 y luego divido. Correcto, muy bien. Si no quieren dificultarse, si no quieren simplificar, probablemente no les gusta, lo podemos hacer. ¿Cuánto es 15 por 4? 15 por 4. ¿Cuánto es 15 por 4? 60, mis. 60 entre el número 30. ¿Y esa división cuánto es? Alguien me dice, pero profesora, son números grandes, ¿cómo vamos a dividir eso? Fácil. Arriba y abajo tienen algo en común, un 0, un 0. Eliminan los ceros. 0, 0 se va. Entonces, ¿qué te quedaría? A es Ser igual a 2, mis. Exacto, 6 entre 3. ¿Listo? Y como me dice su compañero, 6 entre 3 sale que el valor de A va a ser igual a 2. ¿Listo? Eso vendría a ser toda la resolución. Sí, mis, solamente se multiplica y después se divide. Ya, depende de la operación, ¿listo? Se multiplica y divide ya, correcto. A ver, ahora tenemos la gráfica de la magnitud inversamente proporcional. Esta va a ser su gráfica. Recordemos que las directamente proporcionales, su gráfica ¿cómo era? Era una recta, su línea era una recta. Ahora, ¿qué pasa con las inversas? Ya no tiene una recta. ¿Qué va a tener? Una curva. Esta significa que es una magnitud inversamente proporcional por la curva que tiene ahí. ¿Listo? Muy bien. A ver, si me dicen que A es inversamente proporcional a B, ¿listo? ¿Qué tenemos que hacer? Multiplicar. A multiplicado por B igual a una constante K, ¿listo? Eso vendría a ser todo. Ahora, a ver aquí, ¿cómo lo completamos entonces? Fácil, siguiendo la línea, desde abajo. 40 por quién lo multiplico, mirando bien.
40 por 30. 40 por B. 40 por B. 40 por B. Exacto, muy bien. Hay que seguir siempre la línea. 40 multiplicado por el B. Aquí dice sub 4. Aquí está el 4. A ver, no hay necesidad de colocar el 4. B nada más. ¿Listo? Igual. Miss, y también Dime, dime. 100 por 120. Es correcto lo que me está diciendo. 100 con 120. Pero siempre es correcto aquí seguirlo de manera ordenada. ¿Qué sigue del 100? El ¿Qué A. Miss es 40 por 30? 40 por 30. ¿Dónde hay 30? Te pregunto, Marco. No veo ningún 30 tampoco aquí. Sí, no hay Miss. No hay 30 tampoco para que me digas. ¿Dónde hay 30, Marco? Entonces, ¿con qué se divide? No, ¿con qué se multiplica el 40? Por eso te estoy siguiendo. Hay que seguir la línea. Mira ese 30 que se encuentra ya. Lo voy a hacer un poquito más grueso. Mira este 40. Esta es su línea del 40. Ah, permíteme, yo quiero azul. Ahí está. Mira, sigue la línea del 40. 40 por 4. Mira bien, aún no hemos terminado. 40 por quién? B. Ahí está. 40 por B, Miss. 40 por B. Ahí está. Miren otra vez. Ahora el siguiente. Aquí tenemos, permítame, al valor de A. Ya con 200. Miss, ¿Ya? ya con 200. Exacto. A con Seguimos, 200. exacto. Seguimos ahí. Cuidadosamente siempre siga el A. Ahí está. Con el 200, como me dice también su compañero. Colocamos entonces nosotros aquí el A multiplicado con el 200. El siguiente. A ver, uno más. A ver, hasta terminarlo. ¿Listo? A ver, el 80 con... 80 y N. Exacto. A ver, 80 con N. Correcto, muy bien, colocamos aquí 80 multiplicado, permíteme, multiplicado por N, listo. Continuamos, a ver, una más de color azul también lo voy a colocar. Este A 100. y 200. No, nos faltó el 100, Ya nos está. faltó el 100, nos ha faltado el 100. A ver, Sí, el 100 y 120. el 100, ahí está correcto. Con el número 120, muy bien. Colocamos en 20. 100 multiplicado por 120. De esa manera, nada más. De ahí ya es desarrollo nada más. Solamente para que puedan entender cómo se realiza en una gráfica. Pero no le van a dar tan grande a ustedes, no se preocupen. Tan grande no. Más o menos va a ser probablemente con 2 numeritos, 3 numeritos. Pero no más, no se preocupen. ¿Listo? Muy bien. Hasta ahí vendría a ser el tema de relación entre dos magnitudes inversamente proporcionales. Multiplicarlo. Ah, no, claro, en este de acá, evidentemente se tiene que desarrollar, tienes que hallar los valores de A, de B, de N, y se tiene que desarrollar. Pero solamente estoy poniendo un ejemplo, cómo lo tienes que colocar nada más. Desarrollo no, porque en este caso el desarrollo ya es un poquito grande. Tienes que hallar B con el de aquí, el A también con el de aquí, y el N también con el de aquí. Pero no te pide nada, no te dice calcúlame A más B más N o calcúlame N, no te está pidiendo, esa es la cuestión ahí. Solamente es para mostrarles cómo se tiene que agrupar esas magnitudes para que ustedes puedan desarrollarlo, ¿listo? No te preocupes. Yamiro, ejercicio número 2, me dice, si la magnitud M es inversamente proporcional a N y cuando M vale 10, N vale 9, cuando calcula M cuando N vale 6. Ya, ¿listo? A ver, M es inversamente proporcional a N. Aquí coloco, M es inversamente proporcional a N. ¿Cómo puedo interpretar esa inversamente proporcional? ¿Qué tengo que hacer con M y N, Yamiro? Exacto, en las inversamente proporcionales multiplicamos, no te olvides, ¿listo? Es decir, M lo voy a multiplicar por el N, ¿listo? Lo igualo a una constante K, ¿listo? Ya tengo mi formulita, con eso voy a trabajar entonces. Ahora agrupo mis datos, me dicen cuando M vale 10, cuando M vale 10, el N vale 9, vale 9, ¿listo? Me dice calcula M, yo no sé cuánto vale M, eso es lo que yo quiero saber. Cuando N vale 6, cuando su N va a valer 6. ¿Qué tenemos que hacer con M y N, Yamiro? ¿Qué se tiene que realizar? Claro, tenemos que multiplicar, ¿listo? Entonces, a ver aquí, sería M por N, 10 por 9,
10 multiplicado por 9, lo igualo a las siguientes magnitudes, lo igualamos. M por n, pero m no lo conocemos, lo mantenemos como m. Multiplicado por el n vale 6. Listo. ¿Cuánto es 10 por 9, Yamiro? 90, correcto. 90. Muy bien, colocamos aquí 90. Igual al m multiplicado por el 6. Pero ese 6 que está multiplicando, ¿cómo pasa al siguiente lado, Yamiro? A ver, Yamiro, lo que está multiplicando en un lado, al siguiente va a pasar dividiendo. 90 entre 6. ¿Listo? A ver, divídeme, ¿cuánto es 90 entre 6 entonces, Yamiro? Dime. Perfecto, Yamiro, muy bien. 90 entre 6 te sale 15. ¿Listo? Eso es justo lo que quería. Y justo te dice, calcula m. Ahí está. El valor de m vale 15. Esa sería mi respuesta correcta. Ejercicio número 3 me dice: dos magnitudes inversamente proporcionales tienen como valores iniciales 20 y 50, respectivamente, quiere decir en ese orden. Si la primera magnitud se duplica, ¿qué valor tomará la segunda magnitud? Listo, entonces, a ver aquí. Me dice lo siguiente: dos magnitudes inversamente proporcionales. A ver, yo no conozco esas dos magnitudes. ¿Quiénes serán esas magnitudes? Pueden ser las magnitudes un A y un B. Pero ¿cómo son esas magnitudes? Inversamente proporcionales. ¿Listo? Son inversamente proporcionales. Ahora, si son inversamente proporcionales, ¿qué pasa? Se multiplica A por B. Le igualamos a una constante K. ¿Listo? Con esa formulita trabajamos. Tienen como valores iniciales, dice, 20 y 50. ¿Listo? Primeramente tienen 20, luego 50. Luego dice, si la primera magnitud A, quiere decir esta primera magnitud le colocamos A, esta magnitud B. ¿Qué pasa con la primera magnitud? La magnitud A. Me dice, se duplica, se va a duplicar. Marco, ¿qué significa duplicar? Duplicar. Sí, se duplica. Me dice que el 20 se va a duplicar. ¿Qué significa? Se va a dividir. No. Es como cuando decíamos doble, triple, ¿te acuerdas? ¿Qué se tiene que hacer? Sacar la mitad. ¿Cuánto es el doble de 4? 16. A ver, Marco. El doble de 4, Marco. Palabra duplica. Me dice que la primera magnitud se duplica. ¿Lo tengo que multiplicar? Se va a multiplicar por el número 2. 20 por 2. 2, ¿cuánto es? 20 por 2. Ajá. 40. Listo, 40. ¿Qué valor tomará la segunda magnitud? La segunda magnitud nosotros no sabemos, no conocemos el valor de él. Perfecto. Pregunto, María Fe, ¿qué tenemos que hacer ahora con las magnitudes A y B? Excelente, muy bien. Tenemos que multiplicar A por B justo por nuestra formulita. Muy bien, María Fe. Sería 20 multiplicado, aquí permítanme, multiplicado por 50, lo igualo a la otra. 40 multiplicado. Muy bien, la segunda magnitud B no la conocemos, le colocamos B, lo que queremos hallar, ¿listo? Muy bien, a ver, María Fe, 20 por 50, ¿cuánto es? O probablemente es complicado, 20 por 50, dime nada más, 2 por 5, 10. 10, correcto. ¿Cuántos ceros nos sobraron? ¿Cuántos? 2 ceros. 1, 2. Ahí está. 20 por 50 sale 1000. ¿Listo? Lo igualamos. 40 multiplicado por el 10. Ese 40
40 que está multiplicando, ¿cómo pasa al siguiente lado, María Fe? María Fe, ese 40 que multiplica, ¿cómo pasa al siguiente lado? Dividiendo. Muy bien, dividiendo 1000 entre 40. ¿Qué podemos eliminar arriba y abajo? Algo facilito. 0. 0, un 0, un 0. Listo, para no complicarnos tantos nosotros en la división, para que no sea tan larga. ¿Qué nos quedó entonces? Díctame, María Fe. 100. ¿Entre quién? Entre 4. Correcto. ¿Cuánto es esa división? Dime. 5. 25. Correcto. Muy bien. Entonces el valor de B es 25. Justo el valor que me están pidiendo. El valor de la segunda magnitud B vale 25. ¿Listo? Eso sería todo. Me dice, dos magnitudes inversamente proporcionales tienen como valores iniciales 28 y 23 respectivamente. Si la primera magnitud disminuye a la mitad, ¿qué valor tomará la segunda magnitud? A ver aquí, dos magnitudes son inversamente proporcionales. No las conocemos. Colocamos un A y un B, pero me dice que las dos como son inversamente proporcionales. Entonces las inversas, ¿qué pasa? Se multiplican. A por B igual a una constante K, ¿listo? De esa manera. Leonel me dice, a ver acá, vamos a participar con Leonel. Me dice que los valores iniciales son 28 y 23. La primera es 28, la segunda 23. A la primera le coloco a la segunda B. ¿Listo? A ver, Leonel, me dice acá lo siguiente. Si la primera magnitud disminuye a la mitad, ¿qué significa que disminuye a la mitad? Dividido entre 2. Exacto, muy bien. En su mitad disminuye dividido entre 2. La mitad. ¿Cuánto es la mitad de 28? 14. 14, muy bien. ¿Qué valor tomará la segunda magnitud? Listo, la segunda magnitud no la conocemos. ¿Qué hacemos entonces 9. con B? Un favor, solamente Leonel hasta el momento. 28 por Multiplicamos. 14. 28 por 23. Correcto, 28 por 23 igual a ¿quién? 14 por 10. Excelente, muy bien, 14 por B. Muy bien. A ver, este 14 que está multiplicando, ¿cómo pasa? A dividir. Muy bien, 28 por 23 entre 14 igual a B. Dime, Leonel, ¿deseas simplificar probablemente para reducirlo o prefieres multiplicar 28 por 23? Yo recomendaría simplificar, pero dime tú. Se puede simplificar el 14 y también el 28 y dividir entre 2. El 28 sería 14. El Sacamos 14 sería 7. mitad, mitad. O séptima, séptima. ¿Qué le sacamos a 28 y 14, me dijiste? La mitad. Ya. Mitad de 14. 7. Mitad de 28. 14. 14. Muy bien. A ver aquí. Me quedó 14 por 23. Ay, permíteme. 23 entre 7. ¿Se puede seguir simplificando o ya no, Leonel? Ya no. Y hay algo que se puede simplificar, séptima. A veces es un poquito difícil verlo, pero tiene séptima. A ver, séptima de 7, 7 entre 7. 14. Exacto, muy bien, entre 7 y 14. La séptima de 7, 1. Séptima de La 14. 2. Correcto, muy bien. Arriba te queda 2 por 23 igual al valor de B. Abajo te quedó la unidad, pero no hay necesidad de colocarlo cuando queda abajo la unidad, porque cualquier número entre la unidad te da el mismo número, ¿listo? ¿Y cuánto es 23 por 2, Leonel? 23 por 2 sería 46. 46, correcto, muy bien, Leonel, muchísimas gracias. El valor de B entonces es 46. Ejercicio número 6 me dice calcular el valor de N. ¿Eres Jeremy? Si no me equivoco. ¿Es correcto, Jeremy? Pasa entonces con Vince. Muy bien, a ver, me dice calcula el valor de N. A ver, Vince,
nos fijamos que nuestra magnitud, evidentemente, nuestra figura es una curva. Si es una curva, es inversamente proporcional. Ya sabemos eso. ¿Listo? Muy bien. Entonces, a ver aquí. Tenemos que multiplicar en las inversamente proporcionales. A ver, le colocamos el magnitud A, magnitud B. ¿Qué tiene que pasar con ambas magnitudes si son inversamente proporcional, Vince? ¿Qué se les tiene que hacer a ambas? Multiplicar. Muy bien, A por B igualamos a una constante K. Muy bien, Vince. A ver entonces, a ver aquí. 15, ¿por quién lo voy a multiplicar? Por 15 por 8. Correcto, muy bien, aquí coloco 15 multiplicado por 8. Le igualo a la siguiente. N. ¿N por quién? N por 4. Excelente. N multiplicado por el valor de 4. ¿Listo? Muy bien, Vincent. Entonces, a ver. 15 por 8. Coloco aquí 15 por 8. Este 4 que está multiplicando, ¿cómo pasa al siguiente lado, Vincent? Dividiendo. Muy bien. Pasa a dividir. Dime de aquí tú, Vince, ¿deseas multiplicar 15 por 8? Probablemente tú quieras simplificar. Dime tú. Multiplicar. Sí. ¿Ya? ¿Quieres multiplicar? ¿Cuánto es 15 por 8? 120. 120, muy bien. 120, permíteme, dividido entre 4 igual a n. ¿Cuánto es 120 entre 4? 30, correcto, muy bien. La división sale 30. Ese es el valor de n. ¿Listo? De esa manera calculamos cuando tengamos una gráfica. Eso vendría a ser todo. Kaori, ejercicio número 7, te dice, se sabe que 3a es inversamente proporcional a 4b. Calcula a cuando b vale 2. Si cuando a vale 3, entonces b vale 4. ¿Listo? A ver, me dice acá que 3a es inversamente proporcional a 4b. Coloco aquí. 3a es inversamente proporcional a 4b. ¿Qué tenemos que hacer con ellos dos, Kaori? Correcto, muy bien, se van a multiplicar, ¿listo? Muy bien, multiplicamos. 3a multiplicado por 4b igualamos a una constante K, ¿listo? Eso vendría a ser todo. Ahora sí, colocamos nuestros datos. Calcula A, yo no sé cuánto vale A, no me dice, hay que calcularlo. Cuando B vale 2, el B va a valer 2. Ahora me dice, ¿qué pasa si cuando A vale 3, entonces B vale 4? Listo, de esa manera. Ahora, pero profesora, no es igualito. Aquí tenemos AB y aquí tenemos 3A por 4B. ¿Qué quiere decir? Nosotros tenemos que seguir esta fórmula de aquí. Tenemos que colocarla tal y como está. Si el A está multiplicado por 3, al A lo tenemos que multiplicar por 3. ¿Listo? A ver aquí. Sería A multiplicado por B. El A, no conocemos a A, listo. Pero el A, ¿por quién está multiplicado, Kaori? Entonces, como A está multiplicado... Estoy con Samsung. Ya, perfecto, muy bien. Entonces, a ver, aquí, como A está multiplicado por 3, lo multiplicamos por 3 al A. Multiplicado por el B. Pero B, ¿cuánto vale? B vale 2. Pero al B, ¿por quién lo tenemos que multiplicar? Por el 4. Ahí también lo multiplicamos nosotros por 4. ¿Listo? Igual, a ver aquí, al siguiente. A por B. Pero, ¿cuánto vale A? Vale 3. Pero el A, ¿por quién está multiplicado? Por el número 3. Lo multiplicamos a él entonces por 3. Multiplicado por el B. ¿Cuánto vale B? 4. Pero 4, ¿por quién está multiplicado? El B está multiplicado también por el número 4. Colocamos entonces aquí el valor de 4 multiplicado por 4. Listo.
de esa manera. Así tal y como está, tal y como lo ven, lo vamos a pasar. No modifiquen nada, no hagan nada. Les digo por qué, porque todo se va a simplificar. ¿Listo? A ver aquí, miren. Mantenemos 3 por 3, listo, 3 por 3, por 4, por 4. A ver aquí. Este 4 por 2 que está multiplicando, ¿cómo pasa al siguiente lado? ¿Cómo pasa? Dividiendo, ¿verdad? Ya, probablemente están calladitos porque están confusos ya. Si están confusos hacemos paso por paso entonces, listo ya. A ver, paso por paso ya nos simplificamos. A ver, 3 multiplicado por A por... ¿Cuánto es 2 por 4? 2 por 4, díganme ustedes. 8, correcto, muy bien, 8. A ver aquí, 3 por 3. Muy bien, colocamos 9. Multiplicado y 4 por 4, ¿sí? 16. Excelente. Muy bien, entonces, a ver, mantenemos 3A, ¿listo? Para no confundirnos. 3A igual, ahí mantenemos 9 por 16. Pero a ver, ese 8 que multiplica, ¿cómo pasa al siguiente lado? A dividir, ahí está, dividiendo, ¿listo? A ver, aquí mirando, ¿habrá algo que se pueda simplificar probablemente? ¿O desean multiplicarlo? Alguien me dice, depende de ustedes. ¿Multiplican 9 por 16 o simplificamos? Díganme ustedes. ¿Qué desean hacer? Ya, su compañero me dice, quiero multiplicar. Multiplicamos, entonces no hay ningún inconveniente. ¿Cuánto es 9 por 16? 34. 140. Correcto, 144 entre 8. Listo. ¿Y 144 dividido entre 8 cuánto es? 18. Sale 18, correcto, muy bien. Ahora, pero aún no hemos calculado A por si acaso. Nos quedó que 3A viene a ser igual a 18. Ese 3 que está multiplicando, ¿cómo pasa al siguiente lado? A dividir. Correcto. ¿Y cuánto es 18 entre 3? 6. Correcto, muy bien, 6. El valor de A, entonces, vale 6. Correcto, vale 6. El A vale 6. Justo calcula A. A vale 6. Eso vendría a ser todo. Ejercicio 9. Dos magnitudes inversamente proporcionales tienen como valores iniciales 6, 20 respectivamente. Si la primera magnitud aumenta en su triple, ¿qué valor tomará la segunda? ¿Qué valor tomará la segunda mitad? La segunda mitad. El texto tiene un pequeño error. Probablemente la pregunta es ¿qué valor tomará la segunda? La segunda mitad. No tiene sentido. Probablemente sea solamente segunda. Vamos a ver, ¿listo? Probablemente hay un pequeño error en esa pregunta. A ver entonces. A ver, Yulisa, tenemos dos magnitudes. No las conozco, les voy a colocar un ahí. Pero me dice que son inversamente proporcionales. ¿Qué se hace con las inversamente proporcionales? Dime, Yulisa. Se multiplican, ¿listo? A multiplicado por B igual a una constante K. ¿Listo? Eso vendría a ser todo. A ver, ¿qué dice? Tienen como valores iniciales 6 y 20 respectivamente. 6 y 20. Al primero le coloco A y al segundo B. Listo. Me dice, si la primera magnitud A quiere decir el valor de A, ¿qué pasa con esa primera magnitud? Me dice, a ver aquí, la primera magnitud aumenta en su triple. ¿Quién es la primera magnitud? Dime, Yulisa. ¿Quién es la primera magnitud? Correcto, la primera magnitud es 6. Pero me dice, permíteme, la primera magnitud es 6, pero me dice, la primera magnitud 6 aumenta. Quiere decir, se va a sumar. ¿Con quién se va a sumar? En su triple. ¿Qué significa el triple? ¿Qué significa triple? Claro, triple significa 3. Es decir, aquí el triple... 3 veces 6.
El triple multiplicado por el primero, 6, ¿listo? A ver, en este caso me participa solamente Yulisa, ¿listo? Muy bien, entonces, a ver, Yulisa, te pregunto, ¿cuánto es 3 por 6? 18, muy bien. ¿Y 18 más 6? ¿Cuánto es 18 más 6? 24, listo. Entonces el valor de A es 24, eso es lo que nos ha dicho. ¿Qué valor tomará la segunda? ¿Qué valor va a tomar la segunda? ¿Listo? Probablemente la mitad está de más, la segunda mitad. No tiene mucho sentido. ¿Listo? Obviamos esa parte de mitad, no tiene nada que ver. Lo voy a borrar aquí. A ver, permítanme, lo coloco de amarillo. Ahí está. Porque probablemente hay un error. Tal vez el contexto era, calcula cuál será el valor de la segunda y luego, una vez teniendo el valor de la segunda, calcula su mitad. Probablemente debería de ser así, especificar, pero no se entiende muy bien. Listo, la segunda no la conocemos. Ya. ¿Qué se hace con A y con B, Yulisa? ¿Qué tenemos que hacerle a ellas? ¿Qué hicimos acá, Yulisa? ¿Qué hemos hecho con A y con B? Multiplicamos. Claro, acá también tenemos A y B, tenemos que multiplicarlo. 6 por 20 lo igualo a los otros valores. 24 multiplicado por el B, pero el B no lo conocemos, lo mantengo como B. Listo. 6 por 20, ¿cuánto es, Yulisa? Correcto, 120. muy bien, Yulisa, 120, lo igualamos. Igual aquí 24 por B. Ese 24 que está multiplicando, ¿cómo pasa al siguiente lado, Yulisa? Divide. Correcto, muy bien, se divide entre 24 igual al valor de B. ¿Y cuánto es 120 entre 24? Cinco. 5, correcto. Entonces el valor de B vale 5. Eso vendría a ser todo. Justo te pide la segunda. ¿Quién es la segunda? B. Si en tal caso te dijera, calcula la segunda y también la mitad de esta, sería algo difícil, porque esta no tiene mitad, probablemente aquí sí había un error. Si hubiera sido probablemente el número 10, calcula su mitad, ahí sí, 10 entre 2, 5 sería la respuesta. Pero probablemente este contexto está un poco mal, errónea probablemente la pregunta, ¿listo? De esta manera vendría a ser. Ejercicio 10 me dice, se sabe que A al cuadrado es inversamente proporcional a B. ¿Listo? Esto es fundamental, siempre seguir lo que les dice. A al cuadrado B. ¿Cómo vienen a ser? Inversamente proporcional. ¿Qué significa que sean inversamente proporcional, Jeremy? Exacto, multiplicación. A al cuadrado multiplicado por B igual a una constante. Esta es la formulita que yo quiero, ¿listo? A ver, ordenemos los datos. Calcula A, listo, yo no sé cuánto vale A, no lo sé. Cuando B es igual a 8. B es igual a 8. Listo. Si cuando A vale 2, B vale 50. Listo. Muy bien. Entonces, a ver aquí. Tenemos que seguir esta fórmula que están dando en la parte de aquí. ¿Listo? A al cuadrado, tenemos que multiplicar A y B. Pero A, ¿cómo tiene que estar? Dime, Jeremy. ¿Así nada más solito el valor de A? ¿O le falta algo ese A? ¿Qué algo tenemos que hacerle ese A? Elevarlo al cuadrado. ¿Listo? Al cuadrado tiene que estar ese valor de A. Correcto, muy bien. A al cuadrado. Eso es lo que queremos saber nosotros. ¿Cuánto es ese valor de A? Multiplicado por B. ¿Cuánto vale B, Jeremy? Dime. Vale. Correcto, vale 8. Igual a la siguiente. El valor de A. ¿Cuánto vale A? Vale. Pero
¿Solamente 2 o le falta algo ese 2? Al cuadrado me dice acá. Al cuadrado. Exacto, lo elevo al cuadrado. Multiplicado por b. ¿Cuánto vale b? 50. Listo, muy bien. A ver aquí. Al cuadrado multiplicado por 8 es igual. ¿Cuánto es 2 al cuadrado, Jeremy? Correcto, muy bien, vale 4. Multiplicado por 50. A ver, Jeremy, ¿cuánto es 4 por 50? 4 por 50 es Ujú. 200. 200, muy bien, colocamos 200 ahí. Ese 8 que multiplica, ¿cómo pasa al siguiente lado? Dividiendo. Muy bien, sería 200 entre 8. ¿Cuánto es 200 entre 8? ¿Se puede dividir 200 entre 8? Sí, me sale 25. Correcto, 25. Recordando la última clase de este curso, ¿cuál es el contrario de la potencia? Si aquí está potenciando, ¿cómo pasa al siguiente lado esa potencia? Ese cuadrado, ¿cómo pasa al siguiente lado? ¿Te acuerdas? Ah, como raíz. Exacto, muy bien, como raíz. Raíz cuadrada, ahí está. Raíz cuadrada del número 25, correcto. Entonces aquí, fácilmente, para que las raíces ustedes no se compliquen, se ponen a pensar un ratito. ¿Qué número elevado al cuadrado les da 25? ¿Qué número al cuadrado te da 25, Jeremy? Un número al cuadrado y te da 25. ¿Quién es ese número? ¿Jeremy? A ver, Jeremy me dice 2. A ver, mira, Jeremy. Si coloco 2 al cuadrado, ¿cuánto es? 4, ¿verdad? Y 4 no puede ser. Sigue probando. 3 al cuadrado, Jeremy. 9, y 9 tampoco es. 9. 4 al cuadrado. ¿Y yo le ¿cuánto puedo es? decir? Jeremy, por favor. 4 al cuadrado, Jeremy. 16. 16 tampoco puede ser, tiene que ser 25. A ver, una vez más. 5 al cuadrado, ¿cuánto es? 5 al cuadrado. Exacto, 5 al cuadrado me da 25. Correcto. Y quiere decir que mi respuesta es el número 5. 5 al cuadrado me da 25. Eso es lo que me quiere decir en las radicaciones. ¿Listo? Muy bien. Eso vendría a ser la respuesta. Justo te dice, calcula solamente el valor de A. ¿Listo? Eso vendría a ser todo por el día de hoy. Hasta ahí vendría a ser la clase. Nada más. ¿Listo? Ahí culminamos.